realizar la descripción anatómica y funcional de los principales músculos de la extremidad superior. Para ello, los vamos a dividir según su función en flexores, extensores, pronadores y supinadores del antebrazo. Los músculos flexores del antebrazo son tres: el bíceps braquial, el braquial y el braquiorradial. El bíceps braquial es un músculo localizado en la parte anterior del brazo. Tiene dos cabezas, la larga y la corta, las cuales se originan en la escápula. La larga en el tubérculo supraglenoideo, por encima de la cavidad glenoidea de la escápula, y la corta en la apófisis coracoides. Este músculo abarca tanto la articulación del hombro como la del codo. Se inserta en la tuberosidad del radio y en la aponeurosis bicipital, que es una aponeurosis ancha derivada de su tendón de inserción y que desciende en sentido medial. Cruza por encima de la arteria humeral y se fusiona con la fascia profunda sobre los músculos flexores del antebrazo. Está inervado por el nervio músculo cutáneo y su acción consiste en flexionar el brazo en la articulación del hombro, flexionar el antebrazo en la articulación del codo, así como supinarlo en las articulaciones radiocubitales. El músculo braquial se localiza por debajo del músculo bíceps. Se origina cerca de la impresión deltoidea en los bordes y cara interna y externa del húmero y se inserta por un tendón ancho en la base de la apófisis coronoides del cúbito. Está inervado por los nervios músculo cutáneo y radial. Se le considera el flexor más potente del antebrazo a nivel de la articulación del codo. El músculo braquiorradial se origina en la superficie anterior y distal del húmero y se inserta por encima de la apófisis estiloides del radio. Está inervado por el nervio radial y su función consiste en flexionar el antebrazo en la articulación del codo, supinándolo y pronándolo hasta una posición neutra. Los músculos extensores del antebrazo son dos: el tríceps braquial y el anconio. El músculo tríceps braquial es un músculo grande localizado en la superficie posterior del brazo. Como su nombre indica, tiene tres cabezas de origen: una larga que se origina en la escápula y dos que son la lateral y la medial, que se originan en el borde del húmero. Se inserta en el olecranon del cúbito. Es inervado por el nervio radial y su función consiste en extender el brazo en la articulación del hombro y extender el antebrazo en la articulación del codo. Es el más potente extensor del antebrazo. El músculo anconeo es un músculo pequeño localizado en la región lateral de la cara posterior del codo. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el olecranon y porción superior del cuerpo del cúbito. Es inervado por el nervio radial y ayuda al tríceps a extender el antebrazo en la articulación del codo. Los músculos pronadores del antebrazo son dos: el pronador redondo y el pronador cuadrado. El pronador redondo se origina en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoides del cúbito. Se inserta en la superficie medio-lateral del radio. Está inervado por el nervio mediano y su función consiste en pronar el antebrazo, así como flexionarlo débilmente en la articulación del codo. El pronador cuadrado se origina en la porción distal del cuerpo del cúbito y se inserta en la porción distal del cuerpo del radio. También es inervado por el nervio mediano y prona el antebrazo en las articulaciones radiocubitales. Y finalmente, la acción supinadora del antebrazo es debida al músculo supinador, el cual se origina en el epicóndilo lateral del húmero
y se inserta en la superficie lateral del tercio proximal del radio, siendo inervado por el nervio radial profundo. Existen otros músculos originados en el antebrazo, pero con inserción en la mano, y cuya función es la de movilizar muñeca, mano y dedos. Estos músculos los podemos dividir en dos grupos: los músculos del compartimento anterior y los del compartimento posterior. Los músculos del compartimento anterior son los flexores. A nivel superficial encontramos el flexor radial del carpo, que se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en segundo y tercer metacarpianos. Está inervado por el nervio mediano y flexiona y abduce la mano en la articulación de la muñeca. El palmar largo, que se origina también en el epicóndilo medial y se inserta en el retináculo flexor y aponeurosis palmar. Está inervado por el nervio mediano y flexiona débilmente la mano en la articulación de la muñeca. El flexor cubital del carpo, que se origina en el epicóndilo medial y se inserta en el pisiforme, el hueso ganchoso y la base del quinto metacarpiano. Está inervado por el nervio cubital y flexiona y abduce la mano en la articulación de la muñeca. Y el flexor superficial de los dedos, que se origina en el epicóndilo medial, en la apófisis coronoides del cúbito y cresta a lo largo del borde lateral del radio. Se inserta en la falange media de cada dedo y está inervado por el nervio mediano y flexiona la falange media de cada dedo, obviamente exceptuando el pulgar. En el compartimento anterior, a nivel profundo, encontramos dos músculos flexores. El flexor largo del pulgar, que se origina en la superficie anterior del radio y membrana interósea, insertándose en la base de la falange distal del pulgar. Está inervado por el nervio mediano y flexiona el dedo pulgar por su falange distal. Y el flexor profundo de los dedos, que se origina en la superficie anteromedial del cuerpo del cúbito y se inserta en la base de la falange distal de cada dedo. Está inervado por los nervios mediano y cubital y se encarga de flexionar los dedos del segundo al quinto. En el compartimento posterior se localizan los músculos extensores inervados por el nervio radial. A nivel superficial encontramos extensor radial largo del carpo, que se origina en la cresta supracondilia lateral del húmero y se inserta en el segundo metacarpiano. Su función es la de extender y abducir la mano. El extensor radial corto del carpo, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el tercer metacarpiano. Su función es la de extender y abducir la mano. El extensor de los dedos, que se origina en el epicóndilo lateral y se inserta en las falanges distal y media de cada dedo. El extensor del meñique, que se origina en el epicóndilo lateral y se inserta en el tendón del extensor de los dedos de la quinta falange. Y el extensor cubital del carpo, que se origina también en el epicóndilo lateral y se inserta en el quinto metacarpiano. A nivel profundo hay otros músculos extensores que se originan en la membrana interósea. El abductor largo del pulgar, que se inserta en el primer metacarpiano. Abduce el pulgar y la mano, así como también produce su extensión. El extensor corto y el largo del pulgar, que se insertan en la base de la falange proximal del pulgar. Y el extensor del índice, que se inserta en el tendón del extensor de los dedos en el dedo índice.